la educación sea un servicio esencial, para que la variable de ajuste no sean los pibes, más allá de lo justo seguramente de los reclamos de los docentes. En materia laboral creemos que hay que ir a una ley inclusiva y moderna para incorporar a ese 51% que está en la informalidad. Queremos discutir cómo transformamos los planes de trabajo. Queremos discutir la conectividad que deben tener los pibes que en realidad no tienen posibilidad de acceso a la conectividad, cuando en realidad eso es tan importante como tal vez, digamos, poder recibir un plan, ¿no? Pero nos parece que estos son los temas que nosotros debemos discutir en esta campaña electoral. Consulta recién marcaba también un poco la diferencia con el Frente de Todos, sí. Lo hemos escuchado ya en varias oportunidades, incluso en el spot inicial un poco también, ¿no? Jugando con esto, pero digo, ¿cómo evalúa el gobierno de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos en este momento, y qué lo diferencia de esta gestión particularmente? ¿De Juntos por el Cambio? Sí, o bueno, de Cambiemos en su momento. Digo, sí, todo me diferencia. Yo nunca tuve la visión que tenía el expresidente Macri de lo que había que hacer en la Argentina. Primero con respecto al rol del Estado. Digamos, yo no creo que no debe existir el Estado. El Estado debe ser un Estado presente, que cuando el Estado es neutral, digamos como estaba planteado en el gobierno de Cambiemos, acentúa las desigualdades. La Argentina ya de por sí es un país que tiene enormes desigualdades, donde hay pequeños empresarios, pequeños productores, trabajadores informales, y ahí tiene que actuar el Estado, no solamente para resolver esas desigualdades, sino también para prestar, digamos, bienes públicos de calidad, como por ejemplo la educación, la salud, y tener un plan de desarrollo, cosa que no tuvo tampoco Cambiemos. Pero bueno, yo soy respetuoso de la voluntad popular y finalmente el gobierno de Macri fue elegido por el conjunto de la ciudadanía, por eso me llamé a silencio. Y creo que este gobierno, digamos, las políticas que está tomando y llevando adelante son absolutamente equivocadas, porque los resultados son absolutamente, digamos, lo que marcan el éxito o no de determinadas políticas. No, lo consultaba no porque no sepa, sí. Que lógicamente digo, claramente uno entiende que está en otro lugar. Pero también remarca más siempre la diferencia con el Frente de Todos que con el espacio de Juntos, y entonces por ahí eso era lo... No, porque yo con el Frente de Todos siento que tal vez fui parte y siento una mayor decepción. Está claro esto, no creo que hoy el Frente de Todos represente el espíritu de lo que en realidad fue fundacionalmente la integración de ese frente, en donde hablábamos del trabajo, donde hablábamos de salir de la pobreza. La Argentina va a salir del estado de pobreza que está si crece y se desarrolla y genera trabajo. Si el peronismo, yo siempre digo, fue un movimiento de inclusión, terminó siendo un movimiento de asistencia a la exclusión. Está claro esto, entonces me parece, por eso mismo remarco eso. Yo con Macri, digamos, con el gobierno Macri no tuve nada que ver, ni nunca compartí la visión que Cambiemos tenía sobre lo que había que hacer en la Argentina, pero por supuesto que, vuelvo a repetirle, soy absolutamente respetuoso de todas las ideas. La decepción más grande es con la propia Cristina Kirchner, que lo plantea de alguna manera en el spot, y por otro lado también preguntarle sobre cómo fue la elección de su compañera de fórmula. No, el spot, digamos, lo importante ahí es que existió la reunión y que en realidad se honró la palabra, cosa que se ha perdido en la Argentina y mucho más en la política. Hay pocos que en realidad, digamos, dicen una cosa y la cumplen. Bueno, nosotros cumplimos con la palabra en aquel momento, que era no aceptar ser candidato a gobernador, porque no estábamos de acuerdo en la decisión que se estaba tomando, que no era elegirme a mí candidato a presidente, era dejarme competir en la precandidatura a presidente. En ese caso, como contrincante lo tenía Daniel Scioli. Y bueno, y a Carolina, la elección de Carolina tiene que ver con el espíritu que tiene la lista, como yo le señalaba recién. Carolina viene del sector empresario, de una familia que tiene una empresa de hace más de 60 años en la Argentina, produce autopartes para Toyota. Me parece que era muy importante tener a alguien en la lista que tenga una visión de lo que hay que hacer en materia de industria, fundamentalmente en un país donde en realidad necesitamos generar empleo. Esa fue la razón, digamos, por la cual fui a pedirle a Carolina que nos acompañen, y bueno, y hoy celebro que nos haya acompañado y que esté comprometida, ¿no?, con la idea de que este país puede cambiar. No tenemos que resignarnos. Me parece que es muy importante que en esta elección escuchemos a todos los candidatos o precandidatos y que finalmente decidamos qué creemos que es lo mejor para la Argentina. Me parece que en la Argentina hay un estado de resignación que nos hace un enorme daño, en creer que hay solamente dos posibilidades: o votamos en contra del macrismo o en contra del kirchnerismo, y los dos nos han llevado a resultados iguales.
¿Cree que esta vez está mejor armado, digamos, políticamente de la anterior elección, digamos, porque ya ha podido armar más equipo en el territorio bonaerense, por ejemplo? Sí, creo que hay otras posibilidades hoy. Creo que hay un desencanto que se ha dado aceleradamente sobre el gobierno de Alberto Fernández, digamos, de gente que en algún momento votó inclusive a Cambiemos, en otras oportunidades al kirchnerismo, y ha sentido un gran desencanto. Y creo que nosotros somos una posibilidad para expresar todo ese arco de argentinos que creen en otro país, independientemente de su ideología, independientemente de su pertenencia política. ¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia, digo, en materia de salud sobre todo, y asistencia económica y social? ¿Y qué hubiese hecho o qué otras propuestas quizás le hubiese parecido interesante implementar durante esta ocasión, digamos, tan particular? Nosotros, primero, lo hemos charlado mucho en nuestro equipo, hemos sido muy prudentes con respecto al tema del manejo de la pandemia, porque, digamos, atrás de la pandemia hay más de 107.000 personas que fallecieron, así que hay muchos argentinos que perdieron un familiar, un amigo, un vecino. Ahora, no por esto tenemos que dejar de señalar que en realidad el manejo fue pésimo, pésimo. Si hubiéramos mirado lo que estaba haciendo el mundo, por ejemplo, hubiéramos aprendido lo que hacía el mundo para llevar adelante un proceso de restricción cuando en realidad era necesario, cuando no hubiéramos planteado la dicotomía, digamos, economía, salud, porque en realidad destruimos gran parte de la economía y tenemos hoy un índice de fallecimientos cada 100.000 habitantes, lo más importante del mundo. Y a su vez, digamos, entramos en un problema de discusión ideológico sobre el tema de la vacuna, cuando en realidad había que adquirir toda la vacuna. De hecho, la Sputnik 1 se la dio a los mayores de 60 años, que era el mayor riesgo, y el 50% no ha recibido la segunda dosis, cuando se sabía de antemano que iba a haber problema con la posibilidad de acceder a la Sputnik 2. Como así también la demora en adquirir la Johnson, la Pfizer y la Moderna, cuando en realidad se resolvía con un DNU, como lo resolvieron. Así que nosotros en realidad lamentamos que esto sea así. De cualquier manera, creo que no hay que tratar de sacar ventajas políticas con eso, porque es muy lamentable eso, pero sí pedir al gobierno que en realidad lo que tiene que hacer es vacunar, vacunar y vacunar, y no hacer publicidad política con el tema del plan de vacunación, que por otra parte eso sí que es indignante. Querer hacer política sobre una obligación que tiene el Estado, que en este caso es vacunar, no nos parece que sea lo correcto. Me gustaría preguntarle, digamos, ¿cómo por primera vez está participando en política y cómo es que aceptó esta propuesta? Sí, es mi primera vez haciendo esto. Empezamos a dialogar con Florencio hace ya algunos meses. Yo vengo de 10 años de militancia en el desarrollismo, desde la Unión Industrial Argentina, que es mi lugar de participación hasta este momento, que ahora estoy haciendo esto, en el espacio Vamos con Vos. Y a mí me parecía muy valioso dos aspectos que Florencio me proponía para encarar en esta campaña electoral. Lo primero, no encararlo como una campaña electoral, sino como un proyecto de país, con una idea de un rumbo, y de dar ciertos debates y poner en agenda temas que normalmente la política no trae escena, capaz porque se la pasan criticándose unos a otros en lugar de plantear temas que son temas difíciles de encarar, pero no imposibles, y que la Argentina en algún momento va a tener que encarar. Entonces, esa audacia en su liderazgo político a mí me llamó la atención, me pareció necesario. Yo vengo viendo una Argentina que hace 10 años que está estancada en términos de creación de empleo, que creo que es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de cualquier país. Si no hay empleo, no hay posibilidades de una vida digna, básicamente. Y recién le comentaba cuando veníamos para acá, la evolución del empleo en Argentina. Si uno compara 2011 con 2021, el año que estamos viviendo, tenemos 100.000 empleos menos asalariados privados y 700.000 más en el empleo público. Eso marca las claras de que hay un problema en la Argentina, en la generación de trabajo. Y bueno, y me incorporo a la lista para dar lo que yo sé, que es cómo se hace para generar empresa y trabajo en la Argentina. Y no es fácil. La pregunta es si se puede hacer un momento de contexto de pandemia muy difícil, donde hubo muchas actividades también que tuvieron que dejar de desarrollarse para evitar el contagio y demás. Bueno, ¿cómo se puede ir armando? Porque no es que solamente le pasó a la Argentina, pasó casi al mundo, todo esto a países muy desarrollados también, ¿no? Claro, pero fíjate los números que te doy, te dan una idea de que la situación del estancamiento argentino no tiene únicamente que ver con la pandemia. Y la pandemia, por supuesto, que puso en evidencia todos nuestros problemas estructurales y nos llevó a un lugar muchísimo peor. Pero la Argentina viene estancada hace 10 años
Y me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a mirar hacia adelante y dar algunos debates. Darle debates en términos laborales, dar debates en términos educativos. No puede ser que no haya más movilidad social ascendente a partir de la educación en la Argentina. Hemos perdido al mi hijo el doctor. Lo tenemos que recuperar. Todos los países del mundo invierten en capital humano, más que en recursos naturales, porque hacia eso va el mundo. Y yo creo que tenemos que dar estos debates. Es una oportunidad y ojalá las personas acompañen esta idea electoral que no se plantea en oposición a los otros dos polos políticos, se plantea propositivamente hacia el futuro. Hay que darle opciones a las personas para que voten cosas nuevas y sobre todo ideas nuevas. Esta mañana dijo Santilli en unas declaraciones que la asfixia venía, sobre todo en el tema industria y en las pymes, de lo que tenía que ver con la presión impositiva. ¿El debate que planteas o las propuestas van en ese sentido también? Una parte de la agenda claramente tiene que ver con lo tributario. El problema de nuestro sistema tributario es que es regresivo, es que le cobra más, cuanto más valor agregás en el territorio argentino, más impuestos tenés que pagar. Cuanto más empleo generás, más impuestos tenés que pagar. Y eso es un problema. Yo creo que, de cualquier manera, Santilli es parte de una fuerza política que gobernó durante 4 años y la industria no estuvo bien esos años, con lo cual me parece que tampoco tuvieron capaz la audacia para plantear ciertos temas de reforma estructural como sí venimos diciendo. ¿Se puede reducir la carga impositiva? Sí, por supuesto que se puede. Hay que empezar a trastocar esta regresión que tenemos y empezar a tributar un poco más inteligentemente. Hay un montón de regímenes que están mal pensados. Recién venimos en Varadero de una pyme metalúrgica que también nos planteaba el tema impositivo. ¿Cómo puede ser que una pyme tenga saldos a favor y no pueda compensarlos contra cualquier otro impuesto? Bueno, una idea que tenemos es que haya una cuenta única tributaria para la pyme que le permita compensar impuestos. No puede ser que el Estado se financie con las pymes. ¿Van a aceptar el debate de Tolosa Paz? Que ayer propuso un Sí, debate en la por provincia. Nosotros aceptamos cualquier debate, y sobre todo cuando se discuten ideas, y sin ningún condicionamiento, ningún tipo de problema. Al contrario, nos parece que eso va a enriquecer la posibilidad de que la gente pueda elegir más libremente y con conocimiento de qué es lo que estamos proponiendo cada uno. Esto que digamos, a veces uno ve a muchos de los candidatos que proponen cosas que solamente puede resolver el Ejecutivo. Todas estas cosas incluso que se plantean, ¿ya creen que lo pueden plantear dentro del mismo Congreso? Sí, la discusión, digamos. Sí, me parece que podemos generar una agenda propositiva, digamos, en la cual nos parece que hay consenso, independientemente de lo que ocurre con las expresiones, digamos, del Parlamento de fuerzas tradicionales. Hay consenso en la sociedad. Creo que la sociedad está ávida de que discutamos cómo vamos a hacer una ley, digamos, moderna e inclusiva para incorporar a quienes están en la informalidad. Que a su vez no solamente resolvemos quienes están en la informalidad, sino también le resolvemos un problema a los pequeños y medianos emprendedores y empresarios que quieren y demandan gente para su trabajo. ¿Cómo discutimos, por ejemplo, el tema de la presencialidad en la escuela? Más que la presencialidad, perdón, el servicio esencial educativo. Para que los reclamos se hagan con los pibes en las escuelas. Ustedes saben, en realidad hay un desplazamiento muy importante de las escuelas públicas hacia la escuela privada, incluso las parroquiales. ¿Por qué? Porque los pibes tienen clase. Y esto no tiene que ver con la pandemia. Hace años que viene ocurriendo esto. Y a medida que el pibe no tiene el docente en el aula, lo que hace es postergarle la posibilidad de que tengan un futuro mejor. Soñan en lo que decía recién Caro, mi hijo el doctor, la posibilidad de ascenso social, eso que nos distinguió a los argentinos. Discutir el tema de los planes sociales. No nos parece que tengamos que condenar a millones de personas que vivan de los planes sociales, cuando en realidad podemos transformar ese recurso en una asistencia, aparte del salario de una pyme, para que lo tome. Y esa persona se capacite y tenga la dignidad de volver a su casa y saber que lo que está en la mesa lo ganó con su esfuerzo. Me parece que son temas que tenemos que discutir. ¿Cómo le damos estabilidad a la economía? ¿Cómo hacemos que la economía sea una economía digamos, capaz de permitirnos proyectar a futuro? Una economía que tenga los niveles de inflación que tienen los países de la región, como lo resolvieron los países de la región. Recién le decíamos, Perú acaba de financiarse a 100 años al 3% en dólares. Nosotros hace 4 meses que renegociamos la deuda con los acreedores y ya estamos pagando una tasa de 16 puntos en dólares. Eso perjudica, digamos, a cualquiera que quiera invertir, perjudica al bolsillo de cada uno de nosotros, porque todo se encarece, porque bueno, y sabemos el daño que nos hace la inflación. Muchos no llegan a fin de mes y otros llegan muy justo a fin de mes. Así que me parece que sí, que son temas que pueden instalarse en el Parlamento y darse una discusión seria, entendiendo que nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, que la verdad absoluta se construye de verdad relativa, pero sí con la conciencia de saber que
debemos ir a un proceso de transformación en Argentina para salir definitivamente del estado de postración que tenemos hace años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor.